Bueno, lo que vamos a ver ahora es la arquitectura von Neumann. Vamos a ver quién era von Neumann. Ya lo estuvimos mencionando y algo estuvimos viendo en clases anteriores, pero ahora nos vamos a meter particularmente a ver cada una de sus partes, que vamos a ver que las estuvimos viendo durante la cursada. Y las vamos a seguir viendo en la próxima materia, ya no a nivel tan bajo de electrónica y cómo funciona por dentro, cómo es la electrónica, o bien ahí abajo, nivel bien cerca de los fierros del hardware, sino que después lo vamos a ver desde otro nivel, a nivel de funcionamiento. Bueno, cómo funciona el procesador, cómo funciona la memoria, cómo interactúan con los buses, ¿sí? Cómo es la arquitectura del procesador adentro, y cómo trabajan cada una de sus partes, cómo interactúan los registros y ese tipo de cosas. Lo vamos a ver en la próxima materia, pero sí vamos a hacer una introducción de algo que estuvimos, o sea, vamos a profundizar algo más de algo que estuvimos viendo y utilizando, y vamos a empezar a utilizar con la parte de assembler. ¿Por qué vamos a empezar a utilizar con la parte de assembler? Porque tenemos que conocer cómo es la arquitectura de la computadora por dentro para poder empezar a darle instrucciones, básicamente. ¿En base a qué? Al set de instrucciones que tenga esta, ¿sí? Entonces, vimos set de instrucciones, y vamos a mencionar ahora un poco cómo es esta arquitectura y quién es el padre de la arquitectura, lo que se llama la arquitectura moderna, ¿sí? Si bien vamos a ver ahora cómo es la arquitectura, vamos a ver que en la actualidad tiene un par de modificaciones, pero el concepto sigue siendo el mismo, ¿sí? En un principio programar, y cuando vimos un poco la historia de las computadoras, ¿sí? La historia de las computadoras es la historia de la informática. Vimos en un principio al amigo Turing, ¿sí? Vimos mencionamos, ¿sí? a Turing como el padre de las computadoras como las conocemos hoy, y a von Neumann como el padre de la arquitectura moderna, ¿sí? ¿Por qué si lo mencionamos a Turing? Y si una recomendación, vayan y miren la película Código Enigma, ¿sí? Miren la película Código Enigma para entender un poco más de, si no la vieron, ¿sí? Para entender un poco más cómo era. Y ahí van a ver que, bueno, las computadoras se programaban con cables, ¿sí? Tenía que resolver algo en particular, ¿sí? Que era descifrar los mensajes en el medio de una guerra. Entonces la programación era conectar y desconectar cables, ¿sí? Entonces armar un programa era más una cuestión de electrónica o eléctrica, ¿sí? Que de informática como la conocemos hoy. Entonces cada vez que había que hacer un cálculo nuevo había que reprogramar, es decir, había que reconectar todo de vuelta. Van a ver que si buscan imágenes, las primeras computadoras son bastante grandes y ocupan bastante espacio, ¿sí? El amigo von Neumann, como les mencioné también en la parte de historia, estamos acá gracias a los matemáticos, y von Neumann no fue la excepción. Von Neumann fue un matemático, nació en 1903, fallece en 1957. Fue el que armó el primer borrador de la máquina esta EDVAC. Si miran las fechas es muy similar. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, 1945, y este buen hombre también está publicando en 1945 los primeros borradores de su computadora con su arquitectura moderna, ¿sí? ¿En qué consistía la arquitectura que plantea von Neumann, o cuáles eran sus lineamientos principales? Dice, bueno, los datos y los programas
se almacenan en una misma memoria de lectura-escritura. En la actualidad, ¿cuál es? La memoria RAM. Todos nuestros programas se van a almacenar, ¿sí?, en la memoria principal. Y estamos viendo cuando trabajamos en Assembler que nosotros definimos una variable, ¿sí?, definimos una variable, y esa variable que nosotros definimos, ya sea en Assembler o en cualquier lenguaje de programación, esa variable es una etiqueta que le ponemos a una posición de memoria, ¿sí? Estamos viendo y vemos, si no vieron todavía lo van a ver en el video donde ejecutamos un programa que nosotros definimos una variable y esa variable se convierte en una posición de memoria de la memoria principal. Entonces, la variable es un nombre que yo le pongo para no tener que estar manejando todo el tiempo direcciones de memoria. Y lo mismo sucede con el programa. Yo escribo un programa y ese programa se va a almacenar. Cuando yo le dé doble clic para ejecutarlo, que está almacenado en disco, se va a levantar a memoria principal. Pero si por ejemplo cuando arrancamos la máquina, el sistema operativo que dijimos que es, el sistema operativo es un software, ¿sí? Y es el software que administra todos los recursos. Y ese software que administra todos los recursos se está ejecutando en memoria y tiene datos y tiene todas las instrucciones levantadas en memoria, ¿sí? Los contenidos de esta memoria se acceden indicando su posición sin importar su tipo, es decir, accedo a los datos a través de sus direcciones, no importa el tipo de datos que yo esté almacenando, ¿sí? Y la ejecución se realiza de manera secuencial, salvo que se indique lo contrario. Vamos a ver cuando empecemos a programar un poco más avanzado, ¿sí? Ustedes ya lo hacen de manera si se quiere inconsciente o sin darse cuenta, este tipo de cosas. Uno viene ejecutando una instrucción salvo que realice algún salto en particular, o bueno, si nos vamos a la programación más actual, a paralelizar algo. Pero siempre se ejecuta de manera secuencial. Yo quiero realizar una suma, voy a almacenar un dato en una variable y después voy a hacer la suma, ¿sí? Necesito que sea paso a paso y que la ejecución sea de manera secuencial, salvo que yo le diga lo contrario. ¿En qué casos, por ejemplo, se da? Cuando yo estoy realizando un bucle, estoy realizando un for, un while, ¿sí? Yo ejecuto de manera secuencial y cuando llego al final pego un salto otra vez al principio. Entonces se ejecuta de manera secuencial y, ¿sí?, de manera iterativa, donde yo cuando llego al final vuelvo al principio, ¿sí?, y no es secuencial sino que pego un salto. Bueno, vamos a ver ese tipo de cosas cuando trabajemos en Assembler para que entiendan cómo funciona ahí abajo, ¿sí? Más allá de que después lo vayan a utilizar con un lenguaje de alto nivel, llámese Python, Java, .NET, C++, C Sharp, lo que sea, ¿sí? Entonces tengo que tener en cuenta eso, y además dice el amigo von Neumann que la representación se realiza de manera binaria, ¿sí? Siempre se tienen que cumplir esas cosas, que es un poco lo que estuvimos viendo hasta el momento. Ahora vamos a ver cómo se ejecuta un programa, pero cuáles son las partes principales de una arquitectura von Neumann. Lo habíamos visto, lo vamos a volver a ver. La CPU, que dijimos, la CPU no es más el gabinete para nosotros, no estamos acostumbrados por ahí a decirle a CPU al gabinete. Bueno, en la materia no, ¿sí? La CPU es la unidad central de procesamiento, que es el microprocesador. Después tenemos otra parte que es memoria principal y sistema de entrada-salida. ¿Qué es lo que voy a mirar cuando yo compro una computadora? Cuando yo digo, bueno, me voy a armar una computadora, voy a comprar una computadora armada. ¿Qué es lo primero que miro? Miro qué procesador tiene, miro la CPU, miro qué memoria principal tiene y después miro alguna parte de entrada-salida. Bueno, si es una notebook, qué tamaño de pantalla tiene, es LED, es LCD, lo que sea. ¿Tiene GPU? ¿No tiene GPU? ¿Sí? Eso es sistema de entrada-salida. ¿Tiene disco de estado sólido o tiene el disco tradicional? Bueno, fíjense que esas tres cosas las estoy mirando de manera inconsciente, estoy mirando la arquitectura von Neumann, ¿sí? Las partes de esa arquitectura von Neumann. Y toda esa comunicación de cada una de las partes, la comunicación en cada una de las partes se realiza a través de los buses. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo? CPU,
y estuvimos viendo buses. Bueno, ¿de qué manera se comunica? La CPU o el procesador de manera interna tiene buses, y después están los buses del sistema. ¿Dónde están estos buses que me permiten conectar el procesador con la memoria principal y el procesador con el sistema de entrada-salida? En la placa madre. Todas estas cosas, ¿dónde las enchufamos? Yo me voy a armar una máquina, ¿sí? Bueno, me compro el procesador, me compro la memoria principal que me gusta, ¿sí? Bueno, un disco de estado sólido, una placa de video, una GPU, monitor, lo que sea. Voy a armar la máquina. ¿Y dónde la enchufo? Y la tengo que enchufar a una placa madre, que va a ser la encargada de tener los buses, ¿sí? Los buses que me permiten conectar a estas cosas. Pero no puedo enchufar cualquier microprocesador en cualquier placa madre. Y no puedo conectar ninguna memoria en ninguna placa madre. ¿Por qué sucede eso? Primero, por dos motivos. Uno es el chipset. Es decir, bueno, un procesador Intel o AMD, ¿sí?, se manejan de manera diferente en cuanto a los buses. ¿Se acuerdan el puente norte y puente sur? ¿Sí? Y que hoy en la actualidad ese puente norte se está tratando de meter adentro del microprocesador. Dice, bueno, si tenemos capacidad de procesamiento, ¿para qué le vamos a delegar a la placa madre? Si ese trabajo y que se comunique con nosotros lo metemos adentro del procesador. Pero no se comunican de la misma manera un procesador Intel con un chipset de AMD. Entonces, por ese motivo, es uno de los motivos por el cual yo tengo que no puedo poner cualquier procesador en cualquier placa madre. Y además, por la velocidad de trabajo y la frecuencia de trabajo del bus, ¿sí? El procesador se va a conectar con la memoria principal. La memoria principal, pongo DDR3, DDR4, DDR5, ¿sí? ¿Con qué frecuencia de trabajo? Bueno, dependiendo de la memoria principal va a ser la madre que voy a tener que poner, ¿sí? Porque si trabaja a menos frecuencia la madre que la memoria que tengo, no me va a servir, porque voy a estar, ¿sí? Voy a estar trabajando a una menor velocidad. Entonces, todo ese tipo de cosas uno los tiene en cuenta a la hora del armado de la máquina, y ustedes, como están en la materia que están y están en la carrera que están, tienen que entender que por esos motivos son que yo no pongo cualquier memoria en cualquier placa madre, no pongo cualquier procesador en cualquier placa madre, ¿sí? El sistema de entrada-salida está bastante estandarizado en ese sentido, porque yo conecto una placa de video en el módulo AGP o PCI Express, y bueno, pero no la puedo poner en cualquier madre, porque también voy a tener que ver la frecuencia de trabajo. No puedo ponerla en cualquiera, ¿sí? Tengo que ver qué versión tengo y ese tipo de cosas. Un disco lo enchufo siempre y no voy a tener problemas, ¿sí? Hay algunas cosas que son bastante estándar. Entonces, tengo tres partes. ¿Qué cambió en la actualidad? Bueno, no tenemos más una sola CPU, ¿sí? No tengo un solo procesador, tengo un procesador con varios núcleos, y eso trae otra complejidad que lo vamos a ver más bien en la otra materia, ¿sí? Pero la base es exactamente la misma: procesador, memoria principal, sistema de entrada-salida, ¿sí? Y es lo que vemos a la hora de comprar una computadora, ¿sí? Más allá de que el núcleo tenga más de un procesador adentro. Tres partes principales, dijimos: CPU, memoria principal, sistema de entrada-salida. Dentro de la CPU tenemos la unidad de control, la unidad aritmética lógica y los registros. Ya dijimos, unidad aritmética lógica, unidad de control y registros, ya lo habíamos visto. En la memoria principal se almacenan los programas y los datos, y el sistema de entrada-salida conecta con el mundo exterior, y también en cierto modo con el mundo interior, porque yo, tengo que hacer de nexo. El sistema de entrada-salida hace de nexo entre los fierros y los fierros externos, si se quiere, ¿sí? De vuelta, en la arquitectura von Neumann, el procesamiento secuencial de instrucciones, una instrucción debajo de la otra. Los datos son binarios, y tenemos un sistema de interconexión que conecta la memoria y la unidad de control mediante un camino único, ya sea físico o lógico. Nosotros, lo que decíamos, estamos enchufando en una placa madre, y yo
el procesador no lo puedo poner en cualquier posición, ¿sí? Tiene una posición específica. ¿Por qué? Porque las entradas están especificadas de una manera u de otra. En cuanto a las partes de la CPU, tenemos la unidad de control, ¿sí? La unidad de control va a ser la encargada de controlar todos los componentes, ¿sí? Fíjense que la unidad de control es la encargada de salir a la memoria principal e ir a buscar una instrucción, ¿sí? A memoria principal, decodificarla para que la ejecute. Puede ejecutar una instrucción, y si tiene que realizar alguna operación aritmética lógica, le dice a la ALU: mira, encárgate de esto y resolveme esto, pero para eso se lo tiene que decodificar, ¿sí? Y esta unidad de control puede ser programada por hardware o microprogramada, varias microinstrucciones por instrucción. La unidad aritmética lógica es la que estuvimos viendo, ¿sí? En parte cuando vimos la parte de circuitos combinacionales y ese tipo de cosas, vimos la unidad aritmética lógica que tenía la unidad aritmética lógica básica, obviamente que resuelve multiplicaciones y otro tipo de cosas, y que además resuelve operaciones, sí, tanto aritméticas como lógicas. Y después teníamos los registros, que ya estuvimos viendo un poco la parte de registros, y estuvimos viendo cuando estuvimos hablando del set de instrucciones. Los registros, sí, los registros es la memoria de rápido acceso que tiene el procesador, que me permite guardar datos de manera binaria, y son de tamaño fijo, de acceso rápido, porque están adentro del procesador. Fíjense que para acceder a un dato, para acceder a un dato adentro del registro, no tengo que pasar por los buses de la placa madre y conectarme con la memoria y con el tiempo de retardo que tiene eso. Lo hago directamente dentro del procesador, lo cual agiliza la ejecución. Sí, hay diferentes registros que estuvimos viendo, de propósito general y de propósito específico, que ya lo estuvimos viendo en la parte de set de instrucciones, ¿sí? ¿Cómo es el ciclo de una instrucción? Después nos vamos a meter en mayor detenimiento cuando pasemos a la otra materia, pero tengo que tener en claro que lo que va a hacer, ¿sí? El ciclo es siempre el mismo. El fetch, es decir, voy a buscar una instrucción a memoria que quiera ejecutar. Para eso vamos a ver que tenemos un registro. De vuelta, nos vamos a meter más en detenimiento en la otra materia, pero voy a tener un registro dentro del procesador, ¿sí? Que es este puntero, ¿sí? Un contador de programa o puntero de instrucción. Entonces, ese contador de programa me va a decir, ¿sí? Cuál es la instrucción que tengo que ir a buscar a memoria principal, ¿sí? Una vez que la va a buscar, va a incrementar ese contador. ¿Para qué? Porque como dijimos que es secuencial, va a incrementar en 1 para después posicionarse en la próxima instrucción. La unidad de control, ¿qué es lo que va a hacer? Va a decodificar esta instrucción, ¿sí? Va a hacer un decode, va a decodificar esta instrucción, y después, ¿sí? Va a ver esa unidad de control si la ejecuta ella o se la da para que la ejecute la unidad aritmética lógica, pero la ejecuta, ¿sí? Ejecuta. Va a buscar la siguiente instrucción, incrementa el contador, la decodifica, la ejecuta. Va a buscar la instrucción, decodifica, ejecuta, ¿sí? Es siempre el mismo ciclo. Después vamos a ver que obviamente por razones obvias esto se optimizó. Entonces, mientras estoy haciendo algo, voy adelantando trabajo y voy haciendo otra cosa en el mismo ciclo de reloj, pero nos vamos a meter en eso más adelante. Sí, nos vamos a meter en detenimiento en la siguiente materia. Entonces, la unidad de control obtiene la próxima instrucción de la memoria usando un registro que tiene el procesador, incrementa ese registro en 1 para después ir a buscar la siguiente. La instrucción es decodificada a un lenguaje que entienda la ALU, siempre y cuando la tenga que ejecutar la ALU o la ejecuta la unidad de control. Obtiene de memoria los operandos. ¿Por qué? Porque puedo tener que ejecutar una operación donde involucre a una variable, entonces tengo que ir a buscar algún dato de una variable a memoria, ¿sí?
La ALU ejecuta y deja los resultados de los registros en memoria y vuelve al paso 1, ¿sí? Y eso se ejecuta todo el tiempo. Si nos vamos a hacer un paso a paso de esto, ¿sí? La unidad de control levanta usando el contador del programa, ¿sí? El registro que es el program counter, ¿sí? Y va a buscar la dirección de memoria que le dice el contador del programa. Va a buscar a esa dirección de memoria la instrucción que tiene que ejecutar, ¿sí? Y a su vez incrementa el contador del programa. Luego la unidad de control va a decodificar a un lenguaje que tiene la ALU esa instrucción, ¿sí? La decodifica y le dice ejecutame esto, ¿sí? Los operandos que debe ejecutar, ¿sí? Puede que involucre registros o que involucre también a datos que están en memoria principal, con lo cual los tiene que ir a buscar la unidad de control. Una vez que la ejecuta, ¿sí? Guarda los datos en registro, o puede ser que lo guarde en un dato en memoria principal. Si involucra una variable, ¿sí? El dato se tiene que almacenar en memoria principal. Y eso se vuelve a ejecutar y se vuelve a ejecutar y se vuelve a ejecutar. Algunos de los registros que tenemos y que existen en las arquitecturas modernas, ¿sí? Tenemos registro X, BX, son los que vamos a utilizar, son estos, ¿sí? Vamos a ver que algunos registros que se utilizan como punteros y vamos a ver algunos registros que nos permiten acceder a memoria, ¿sí? Tenemos los flags, ¿sí? Tenemos AX, BX, XDX, dependiendo del tamaño, o sea, de la cantidad de bits con la que estemos trabajando, ¿sí? Vamos a tener, en el caso de los ejemplos que trabajamos acá, vamos a trabajar con una arquitectura, como les dije, más bien viejita, pero como nos interesa que entiendan cómo funciona, vamos a trabajar con 16 bits, pero hoy de vuelta están trabajando 64 o en el peor de los casos con 32 bits, ¿sí? Estamos hablando de un fíjense acá, nosotros vamos a trabajar con la arquitectura esta, la 8086, y ya un Pentium 2, estamos hablando de un Pentium 2 que es viejo, pero ya empiezan a trabajar con esta estructura de EAX, EBX, SX, ¿sí? Y así como nosotros en esta arquitectura 8086 trabajamos con 8 bits o 16, los registros son de 16, acá pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Tengo 32 y 16 o 64 y 32, ese tipo de cosas, ¿sí? Cada una de estas partes, como habíamos dicho, están conectadas a una placa madre, y esa placa madre tiene los buses que estuvimos viendo, bus de datos, bus de direcciones y bus de control, y de esa manera interactúan la arquitectura von Neumann en particular. Acá tienen la referencia bibliográfica que se las voy a dejar en la descripción del video, ¿sí? Se la voy a dejar además en la descripción del video. Y si cualquier duda o consulta, sí, eso es un poco la arquitectura von Neumann que vamos a trabajar, la vamos a trabajar en la próxima materia, pero tenemos que entender cómo funciona para poder programar sobre ella y poder entender cómo son cada una de sus partes e interactúan, que lo vamos a ver de vuelta en la próxima materia. Esto es una mera introducción a eso. Cualquier duda o consulta por la plataforma o por los medios que estamos utilizando o en la descripción del video. Nos estamos viendo, hasta luego.